en cualquier momento. Bueno, el momento elegido fue el día posterior a la apertura del juicio político. Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia, está en comunicación con nosotros. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando este rato. Juan Pablo, ¿por qué el momento elegido para publicar, para firmar y publicar este decreto que ya estaba preparado, según usted mismo había dicho, fue justamente ayer a la mañana, luego de que ya estuviera comenzado el proceso de juicio político? A ver, primero yo quiero aclarar dos momentos. El decreto, el presidente siempre tuvo o ha tenido la potestad y la facultad constitucional de presentar el pedido de disolución de la Asamblea. Es un pedido constitucional. Esto no significa, primero, que él se quedará como saben, están escuchado, como un dictador. No, al contrario. Sigue habiendo un órgano con el cual se colegisla, que es la Corte Constitucional, y adicionalmente se llama inmediatamente a elecciones. Ahora, el decreto, al ser una facultad del presidente, siempre estuvo en la mesa y en el escritorio del primer mandatario. Y lo único que se decidió era, él decidió aplicarlo el día de ayer. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto no significa que no se tenían los votos en el tema del juicio político. Lo que se analizó es qué iba a pasar luego. No se iba a poder seguir cogobernando con una asamblea legislativa, una asamblea nacional o congreso, como ustedes quieran llamarlo, con el cual únicamente se bloqueaba cualquier iniciativa que tenía la función ejecutiva. Y no solo eso, no solo el bloqueo en el tema de materia de proyectos de ley, sino también respecto de entorpecían también administrativamente el funcionamiento de todo lo que son los distintos ministerios y ministros que apoyan al presidente. En este caso hicieron 1.300 pedidos de información en la Asamblea Nacional. Además hicieron 300 pedidos de comparecencia a todos los ministros durante estos 2 años que hemos tenido. Entonces, se analizaron principalmente estos factores. El bloqueo era impensable. Lo que tenemos que hacer ahora es pensar siempre en beneficio de todos los ecuatorianos, y ahora estamos colegislando directamente con la Corte Constitucional. Ahora, Juan Pablo, ¿no era más prolijo, si ya estaba la decisión tomada independientemente de si se concedían los votos o no, hacerlo antes de que comenzara el juicio político? Porque la sensación que queda es que un proceso también constitucional como es el juicio político se vio súbitamente interrumpido por este decreto. Sí, es un proceso. Primero, el pedido de disolución de la Asamblea se lo puede presentar en cualquier momento. Se decidió por los motivos que se los expuse. Y sí, es una facultad de la Asamblea Nacional iniciar un proceso de juicio político, pero la misma Corte Constitucional, porque así lo prevé la ley ecuatoriana, determinó que únicamente podían seguir este proceso en base a una sola causal. Y la causal era este presupuesto peculado de un contrato suscrito entre la compañía o la empresa estatal Flopec y una compañía, Amazonas Tankers. Que, ojo, ese pedido, o mejor dicho, ese contrato, no es que lo suscribió el presidente Lazo o se lo suscribió en este gobierno, sino se lo firmó en el año 2018 y se lo renovó en el 2020. Entonces se la estaba acusando de un pedido bajo un argumento completamente ilógico. Y lo que hicieron los asambleístas también fue incluyeron en su discurso, en la imputación, diferentes hechos que no fueron considerados dentro del dictamen de la Corte. Pero, insistimos, o sea, esto no se da en base al tema del juicio político, sino al que iba a pasar luego. Y también se tiene que considerar que el legislativo siempre ha estado confrontando con el ejecutivo. Desde junio del año pasado hubo protestas sociales acompañadas de otro pedido de juicio de muerte cruzada, como se lo indica acá, de parte de la Asamblea, que no obtuvieron los votos y no pudieron destituir al presidente. Concluido ese proceso,
iniciaron otro pedido de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ha sido una confrontación directa en vez de dedicarse a legislar por los ecuatorianos. Han empezado se han dedicado únicamente a confrontar y a tratar a confrontar ideológicamente. No con argumentos, sino únicamente... Bueno, esa es la política igual, ¿no? Digo, la política es la confrontación ideológica en definitiva, y de eso se trata también el trabajo del Congreso. Ahora, me gustaría preguntarle... Correcto, y perdón que te interrumpa, Darío, yo estoy de acuerdo. Y eso, y la confrontación política, la confrontación ideológica, está bien que esté sobre el tapete. Y tiene que haberlo. Pero no tratar de perjudicar a un país en base a una ideología. Está bien chocar lo que teníamos o lo que se tenía que tratar, y de lo cual nosotros siempre tratamos de llegar a algún tipo de acuerdos, consensos con la legislatura, era en beneficio de los ecuatorianos, no Bueno, si uno le pregunta a la oposición también dice actuar en beneficio de los ecuatorianos. Digo, eso, todas las partes dicen actuar en beneficio de los ecuatorianos, probablemente terminen actuando un poco en beneficio propio también, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarle en relación con esto por el pedido de inconstitucionalidad que realizó Esteban Torres, el asambleísta, que además fue uno de los miembros interpelantes. ¿Qué piensa de este planteo y de lo que pueda llegar a responder la Corte? A ver, es un derecho que tienen plantear este tipo de acciones, ¿no? Y nosotros jamás vamos a coartar esos derechos que faculta la misma Constitución. Pero inicialmente no cabe estos pedidos de inconstitucionalidad, porque es la misma Constitución la que faculta hacerlo. El artículo 148 lo determina. Lo que se hizo con el decreto de disolución de la Asamblea es únicamente motivarlo a las causales establecidas por la ley, por la Constitución, perdón. Esto es grave crisis política y conmoción social, porque también ya empezaban a amenazar con que si es que no se lo destituía de una u otra forma el presidente Lasso, igual iban a salir a votarlo en las calles. Entonces eso genera conmoción, confrontación social. Entonces, en principio la Corte debería inadmitir el pedido, por cuanto la Corte no está facultada para pronunciarse o emitir un dictamen sobre el pedido no tenía que emitir un dictamen previo o un dictamen posterior a la forma en cómo fue emitido el decreto. Entonces, debería ser inadmitido. Claro. Y otro hecho que también es importante que se conozca, que ya el Consejo Nacional Electoral está dando cumplimiento directamente al decreto, lo que está dando a entender, o mejor dicho, implícitamente reconoce su constitucionalidad. Y tan es así que ya se está manejando un calendario electoral en el cual podrán terciar tanto las personas que se crean presidenciables como los que pretendan ir a la legislatura. Juan Pablo, hay que ver, digo, a menos que la Corte diga lo contrario, todo indica que efectivamente el decreto que se firma es constitucional, porque hay un artículo que es el 148 de la Constitución que establece las condiciones en las cuales el presidente puede disolver el Parlamento. Dicho esto, le hago una pregunta apelando a su honestidad. ¿No le resulta un poco chocante, un poco excesivo que la Constitución le permita al presidente disolver el Parlamento cuando a su juicio hay una crisis política? Es subjetivo, pero es una facultad potestad que está en la Constitución. Y es a la inversa. También la tiene la misma Constitución le faculta a la Asamblea hacer exactamente lo mismo. Esto es un tema de pesos y contrapesos entre funciones estatales. Entonces, que puede ser subjetivo, sí, también como puede ser subjetivo el pedido que puede hacer la Asamblea Nacional al solicitar la muerte cruzada en contra, o al tratar de ejecutar la muerte cruzada en contra del presidente. Hay que cumplir requisitos, sí, estoy de acuerdo, pero se los tiene que justificar, no es que se los tiene que decir hay grave conmoción social y crisis política, porque sí, tiene que estar bien sustentado y fundamentado, y así está el decreto. ¿Usted estuvo de acuerdo cuando en 2008 se incluyó este artículo en la Constitución? Porque no estaba el artículo en la Constitución anterior. En el 2008 se lo incluyó en la Constituyente. A mí me parece que es un artículo que faculta
a la legislatura y al Ejecutivo a saldar, a solicitar la destitución o la disolución de la Asamblea. Al emitir o al constar en la Constitución dos derechos o dos facultades establecidas tanto para para el Ejecutivo como para el Legislativo, está dando un derecho de igualdad a estas. Que yo esté de acuerdo o haya estado de acuerdo en ese momento, me parece que es irracional o ilógico decirlo ahora. Está en la Constitución y se la puede aplicar conforme a lo que está establecido. Lo que sí considero también, Darío, es que sí hay un vacío sobre qué es lo que puede pasar o cómo es lo que se tiene que ir tramitando ciertas leyes o ciertos tratados internacionales ahora. Si hubiera una reforma constitucional en la Argentina, que no tiene, como la mayor parte de los países con regímenes presidenciales, no tiene el presidente la potestad de disolver el Parlamento porque justamente el presidente es un poder unipersonal, mientras que el Parlamento representa varios sectores. ¿Usted le recomendaría a los argentinos que incluyan un artículo que le permita al presidente disolver el Congreso? Yo prefiero no emitir recomendaciones a favor o en contra de un país. Es el pueblo soberano el que elige. Para eso tendrían que ustedes someter o preparar mesas técnicas para discutir y verificar si es que una idea o un derecho o una facultad que está establecido en la Constitución de un país puede ser aplicable, en este caso en Argentina, o sería conveniente o no aplicarlo. Nosotros vivimos un régimen presidencialista que con la legislatura se ha tratado de manejar el tema de pesos y contrapesos. Última pregunta, Juan Pablo, ¿va a ser candidato el presidente Lasso? Eso todavía no se ha definido. En principio lo que estamos haciendo es llevar con tranquilidad todo este proceso, conjuntamente con la Corte Constitucional, que es nuestro colegislador. Insisto, esas son las únicas facultades que ha podido y tiene el presidente, que es la de disolver la Asamblea para, en este caso, porque ha existido una serie de bloqueos en todos los proyectos y en otros asuntos que se han dado. Entonces, estamos ahorita, es el segundo día de este decreto. Nosotros lo que estamos haciendo es seguir trabajando por el Ecuador, por más que retórico que pueda sonar esto, como tú mismo lo dijiste, Darío, pero estamos ya presentando y hemos presentado diferentes leyes de urgencia. Vamos a presentar diferentes leyes de urgencia económica a la Corte Constitucional, que son las únicas que nos faculta la misma Constitución. Juan Pablo Ortiz, el hombre que le cuida la firma del presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias por este tiempo con DiNews. A ti, Darío, te agradezco mucho y saludos a todos.